Bienvenidos al segundo episodio de Finance Talks. Como les dije al final del capítulo anterior, hoy vamos a hablar del examen del nivel 1, qué temas se ven, cuántas horas de estudio se necesitan y mostrarles mi plan de estudio personal. Antes de empezar, en el capítulo pasado se me olvidó decirles que el examen se presenta únicamente en inglés para que lo tengan en cuenta. Ahora, en cuanto a la estructura, el examen está dividido en 10 categorías, que son estándares profesionales y ética, métodos cuantitativos, economía, reporte de análisis financiero, finanzas corporativas, administración de portafolio, equity, fixed income, derivados, inversiones alternativas. El examen tiene un total de 240 preguntas y cada área tiene un número determinado de preguntas. Dependiendo del número de preguntas, un área va a tener más peso que otra en la nota final. Y algo que es importante mencionar es que no existe una nota determinada con la que se pasa. Esto varía año a año y nunca es dicho públicamente por el CFA. Aunque si ustedes se meten a internet hay varios foros que especulan sobre el tema. En cuanto al plan de estudio, algo que es importante mencionar es que no es necesario ni recomendable estudiar en el orden en el que está el libro. Cuando ustedes se inscriben, a ustedes les mandan 6 libros y cada libro cubre una o dos de las áreas que les mencioné. Si siguieran el orden, el primer tema que ustedes estudiarían sería ética, que en mi caso va a ser el último tema, y ya les voy a decir por qué. Antes de mostrarles mi plan de estudio, algo que tengo que decir es que yo no me lo inventé, sino lo que hice fue que leí y vi varios videos en internet sobre el tema. Sobre todo les recomiendo mucho seguir el canal de YouTube de Mark Meldrum. Varias de las cosas de mi plan de estudio las saqué de él y en general da muy buenos consejos sobre el CFA. En mi caso decidí arrancar con métodos cuantitativos y la razón es que según de la gente que sabe el CFA, este tema es la base porque los temas que uno ve acá después los aplica en otras áreas. Después decidí seguir con reporte de análisis financiero y la razón es que a pesar de ser de los temas más largos, también es el que tiene mayor peso en el examen, entonces hay que ser inteligentes a la hora de estudiar, qué áreas priorizar y darles más atención, sin que esto signifique que uno vaya a descuidar las otras áreas. Después voy a continuar con equity, que se relaciona mucho con el tema anterior, igual que los siguientes temas de inversiones alternativas y finanzas corporativas. Digamos que después de acabar esta línea arranco con el tema de economía, que realmente es un tema independiente al resto. Sobre todo lo hago para variar un poco el tema y mantenerlo interesante y, digamos, no aburrirme. Después de acabar economía voy a seguir con fixed income y derivados, que digamos que son temas que se relacionan entre ellos. Debo administración de portafolios casi para el final por su bajo peso. Y el último tema que voy a estudiar es ética. La razón es que los temas que se ven y preguntan en el examen en esta categoría son de pura memoria y no son intuitivos. Entonces recomiendan dejarlos casi sobre el examen para memorizarlos y no olvidarlos. Además que ética es un tema muy importante porque además de tener un alto peso en el examen, si uno tiene una nota que está en el borde entre pasar o no, dependiendo de cómo le fue a uno a ética, el CFA lo puede favorecer a uno o no. Ahora les muestro un Excel donde tengo mi programa. Digamos que lo que yo hice, además de poner las páginas y el capítulo, es que al final de cada lectura uno resuelve unos ejercicios sobre el tema que leyó, que son muy importantes de hacer. Y lo que yo hice fue que los ejercicios que me parecían medianamente difíciles o difíciles, los anoté para repasarlos periódicamente y sobre todo tenerlos en cuenta en el repaso final antes del examen. También agregué una columna sobre comentarios, por ejemplo, hablando si cierto tema se me dificultó o alguna fórmula o definición a la que tengo que poner más atención, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que cada lectura tiene unos objetivos de aprendizaje que dicen al inicio y sobre esos objetivos es que después se evalúan en el examen. Entonces hay temas y fórmulas que uno lee pero que no es necesario aprenderse, sino solo entender el concepto. Entonces este tipo de cosas son las que escriben en los comentarios. Ahora, en cuanto a las horas de estudio que se necesitan, miremos que a hoy 2 de agosto faltan 121 días para el examen. Estos 121 días se dividen en 91 días de estudio de contenido y 30 días que recomiendan dejar al final para hacer exámenes de práctica y en general repasar conjuntamente todos los temas y fórmulas. Se estima que una persona en promedio toma alrededor de 300 horas en cubrir todos los temas. Cada tema tiene entre 2 a 15 lecturas y hay un total de 58 lecturas. Entonces, si sacamos un promedio de esas 300 horas y esas 58 lecturas, cada lectura toma alrededor de 5.2 horas en acabar. Digamos que claramente esto varía entre persona y persona. Hay gente que sabe demorar más y menos, pero digamos que este es el promedio. Eso quiere decir que si alguno decidiera arrancar a estudiar hoy, tendría que estudiar 3.3 horas diarias los 7 días de la semana de aquí al examen para cubrir todos los temas. Entonces, digamos, teniendo en cuenta que todavía faltan 4 meses para el examen, realmente es muy recomendable arrancar con tiempo. Digamos, en mi caso, yo le recomiendo arrancar con 6 meses antes para poder estudiar más o menos 2 horas diarias y que no se vuelva, digamos, no se cansen tanto en estudiar, sobre todo si tienen universidad o trabajo y no pueden dedicarle tanto tiempo al día.
Igualmente, es un tema que es más de preferencia también. Yo tengo un conocido que estudió 7 horas diarias durante 2 meses antes del examen y ya pasó el examen de nivel 1 y nivel 2. Pero como digo yo, en mi caso prefiero hacerlo con tiempo. Y en el próximo video la idea es hablarles un poco de qué es mejor, si hacer un CFA o un MBA, para qué tipo de personas cada uno, comparar los costos de ambos y también darles algunos tips y contarles de mi experiencia hasta el momento. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.